Brindé por mi hermana mantenida, y cancelé su vida de lujos frente a toda la familia. Mi nombre es Lucas, y si algo he aprendido con los años es que la familia puede ser tu mayor motor, o la piedra que más pesa en la mochila. Desde que tengo memoria, siempre sentí que tenía que cuidar de Camila, mi hermana menor. Éramos muy distintos. Yo era el responsable, el que seguía las reglas, el que se partía el lomo estudiando, trabajando, ahorrando. Ella era otra historia. Camila tenía esa chispa que atraía todas las miradas. Desde niña, era encantadora, ocurrente, y sí, también hermosa. Pero debajo de esa sonrisa encantadora, siempre hubo algo, una mezcla de vanidad y capricho que con el tiempo se hizo más difícil de ignorar. Crecimos en un hogar modesto, pero estable. Mis padres, Mario y Teresa, se desvivían por darnos lo mejor. Él, dentista de barrio, ella, diseñadora freelance que aceptaba cualquier encargo con tal de que no faltara nada en casa. Yo admiraba esa entrega. Aprendí de ellos lo que significaba el esfuerzo. Y me lo tomé a pecho. Estudié ingeniería, trabajé mientras iba a clases, y con el tiempo logré algo que, al principio, ni yo mismo creí posible, fundé una empresa tecnológica que creció a pasos agigantados. A los 30, tenía lo que muchos soñaban. Casa propia, auto, ahorros, y una familia a la que seguía sosteniendo con gusto. Pero el éxito, además de traer responsabilidades, me puso frente a la sombra que venía ignorando, Camila. Nunca estudió, nunca trabajó. Decía que lo suyo no era encerrarse en una oficina. Que había nacido para otra cosa. Que su valor estaba en otras partes. Y en lugar de ponerle límites, la fui envolviendo en una vida cómoda. Le pagaba el alquiler en una zona exclusiva, le di una tarjeta de crédito sin límite, la llevaba de viaje, le compraba ropa de marca. Todo. Al principio me mentía a mí mismo diciéndome que era temporal. Que algún día iba a encontrar su camino y me agradecería. Pero ese día nunca llegó. Al contrario, mientras más tenía, más exigía. Camila se convirtió en una versión distorsionada de sí misma. Arrogante, altanera, clasista. Caminaba por la vida como si fuera una celebridad, cuando en realidad vivía con el dinero que yo le daba. Durante años toleré sus desplantes. Tal vez por culpa. Tal vez por costumbre. Hasta que conocí a Valeria, y entonces todo cambió. La conocí en un evento benéfico al que fui casi por compromiso. Ella estaba allí como voluntaria, repartiendo cajas de alimentos a familias vulnerables. Vestía sencillo, jeans, camiseta blanca, sin una gota de maquillaje. Pero tenía una paz en la mirada, una calidez en la voz que me desarmó por completo. Esa noche hablamos horas. Su forma de ver la vida me atrapó, valoraba la honestidad, la sencillez, el esfuerzo. Me sentí visto por primera vez en mucho tiempo, no por lo que tenía, sino por quién era. Nos enamoramos sin prisas. 2 años después, nos casamos. Y llegaron nuestros hijos, Isabela y Tomás. Todo lo que había construido cobró sentido. Valeria nunca me pidió lujos. Quería una familia unida, tiempo juntos, valores firmes. Criamos a los niños con humildad, enseñándoles a ser agradecidos, generosos, sencillos. Y aunque yo podía darles lo que fuera, aprendí de ella que lo más valioso no cuesta dinero. Pero claro, no todos compartían esa visión. La primera vez que Camila conoció a Valeria, supe que no se llevarían bien. Le bastó una mirada para juzgarla de pies a cabeza. Fue como si la midiera y descartara en el mismo segundo. Valeria, fiel a su esencia, fue amable. Pero la frialdad de mi hermana era evidente. Con el tiempo, los comentarios sarcásticos se hicieron frecuentes. Burlas sutiles sobre la ropa de Valeria, sobre los juguetes sencillos de nuestros hijos, sobre lo poco refinado de nuestro estilo de vida. Cada frase era una puñalada, pero Valeria nunca respondía. Y yo, cobarde o esperanzado, seguía creyendo que Camila algún día cambiaría. Qué ingenuo fui. El punto de quiebre llegó una semana antes de Navidad. Yo había planeado una cena familiar en casa de mis padres. Algo íntimo, cálido, como lo hacíamos antes. Quería reunir a todos, que mis hijos pasaran esa fecha rodeados de abuelos, tíos y primos. Pero esa mañana, mientras tomaba café, recibí una llamada de Camila. Lucas,
me dijo, con ese tono de superioridad que le conocía de memoria, te pido un favor. No lleves a tu familia a la cena. ¿Qué? Tú sabes cómo es. Ellos no están a mi nivel. Valeria no encaja. Y los niños, bueno, no quiero una cena incómoda. Sentí un nudo en el estómago. Era como si me escupiera en la cara. Colgué sin decir una palabra. Me quedé sentado, con el teléfono en la mano, temblando entre la rabia y la tristeza. Pero tomé una decisión. Una que venía postergando hace años. Y esa Navidad, todo cambió. La mañana de Navidad amaneció tranquila. El cielo estaba despejado y el aire olía a pan recién hecho y a expectativas. Valeria se había levantado temprano con los niños, ayudándolos a elegir su ropa favorita. Isabela optó por su vestido de unicornios, y Tomás insistió en llevar una camiseta de su caricatura preferida. No eran prendas caras, pero les brillaban los ojos de emoción. Mientras los veía corretear por la sala, sentí un orgullo que nada ni nadie podía ensuciar. Valeria, con su sencillez habitual, usó un vestido liso, sin joyas, sin tacones ostentosos. Se veía hermosa. No porque destacara, sino porque se notaba que estaba presente. Que no fingía, que amaba. Yo, en cambio, me vestí con una mezcla de nervios y decisión. No podía sacarme de la cabeza la llamada de Camila. Su desprecio ya no dolía solo por mí. Esta vez, apuntaba directo a lo que más amaba. Llegamos temprano a casa de mis padres. Teresa salió a recibirnos con el delantal aún puesto y los brazos abiertos. Mario abrazó a los niños y enseguida los llevó al árbol a buscar los regalos anticipados. Todo era cálido, familiar. Como antes. Pero el ambiente cambió cuando llegó Camila. Entró como si desfilara por una alfombra roja. Vestido ceñido, cartera de marca, tacones que resonaban en el suelo de parquet. Saludó con entusiasmo exagerado a todos, menos a nosotros. A Valeria ni la miró. A los niños, ni una palabra. Yo la observé sin decir nada. En silencio, tomé nota de cada gesto. No me sorprendía, pero esta vez no iba a pasar por alto lo que venía. Durante la cena, Camila se encargó de marcar su superioridad en cada conversación. Habló de su supuesto viaje a Mónaco, que yo había pagado, de un bolso exclusivo que solo vendían en Milán, de los restaurantes que frecuentaba donde ni siquiera tienen menú en español. Yo comía en silencio. Valeria, con una calma admirable, ayudaba a mi madre con los platos, reía bajito con los niños, evitaba el conflicto como lo ha hecho siempre. Mis padres intentaban suavizar el ambiente con bromas y anécdotas, pero la tensión estaba ahí, invisible y pesada. Y entonces llegó el momento que lo cambió todo. Estábamos ya en la sala, después de cenar. Todos con una copa de vino o sidra en la mano. Los niños jugando con una figura del pesebre. Valeria sentada a mi lado, tomándome la mano. Fue entonces cuando Camila soltó su veneno con una sonrisa afilada. Valeria, querida, dijo, alzando la copa como quien ofrece un brindis, ¿no te cansas de vestirte como si trabajaras en una tienda de segunda mano? No sé cómo Lucas te soporta. ¿Y esos niños? Dios mío, parecen salidos de una feria barrial. ¿No les compras algo decente? Y entonces alzó su bolso. Yo no podría salir a la calle con menos de esto. Es cuestión de clase, ¿sabes? El silencio fue inmediato. Valeria bajó la mirada. Vi cómo apretaba los labios, cómo tragaba en seco. Isabela dejó de jugar y me miró confundida. Tomás frunció el ceño, como si hubiera sentido la ofensa sin entenderla del todo. Ahí supe que ya no había vuelta atrás. Me levanté despacio. Golpeé mi copa con una cuchara y todos me miraron. Quiero hacer un brindis, dije, sintiendo el corazón martillarme en el pecho. Las miradas se posaron sobre mí, expectantes. Camila seguía con esa sonrisa cínica en los labios. Valeria me miraba con algo de temor, como si quisiera detenerme. Pero ya no podía quedarme callado. Brindo por mis padres, que nos enseñaron el valor del trabajo y la humildad. Brindo por mi esposa, Valeria, que me ha dado un hogar verdadero, lleno de amor, no de apariencias. Y brindo por mis hijos, que cada día me recuerdan que el respeto y la bondad no se compran en tiendas caras. Hice una pausa, respiré hondo. Y por último, brindo por mi hermana, Camila, la mantenida de la familia que se cree rica porque yo le pago la vida que presume. El silencio se volvió más denso que nunca. Porque aunque nunca ha trabajado un solo día, vive como si lo mereciera todo. Pero eso, se acabó. Saqué el celular del bolsillo y lo puse en altavoz. Marqué directo al banco. Buenas noches, respondió el operador. Sí,
Quiero cancelar todas las transferencias automáticas hacia Camila González, dije, sin apartar la mirada de mi hermana. Camila palideció. Se levantó de golpe. Lucas, no. No te atrevas. Ya lo hice. Guardé el celular y me volví a sentar. Si querés lujos, ganátelos. A partir de hoy, no pagaré ni un peso más por una vida que vos misma decidiste no construir. La sala estalló en murmullos. Una tía soltó un caramba, apenas contenido. Algunos primos bajaban la vista, otros apenas contenían la sonrisa. Mis padres parecían congelados. ¿Y Camila? Camila estaba descompuesta. No dijo nada. Tomó su bolso con los dedos tensos, caminó hacia la puerta y salió con un portazo que hizo vibrar los adornos navideños. Por fin, el silencio fue real. Pero era distinto. Era paz. Valeria se acercó y me apretó la mano. Gracias, me dijo, con los ojos brillando. Los niños volvieron a reír. El ambiente se aligeró, como si todos soltáramos algo que no sabíamos que llevábamos dentro. Y en medio de todo, yo me sentí libre. Los días después de esa cena fueron una mezcla rara de alivio y tensión. Por un lado, sentí que me había quitado un peso enorme de encima, como si al fin hubiera puesto un límite que debía haber trazado años atrás. Pero por otro, sabía que Camila no se quedaría callada. Y no me equivoqué. Las llamadas comenzaron la mañana siguiente. Primero fueron mensajes. 1, 2, 5, hasta que perdí la cuenta. Su tono cambiaba con cada nota de voz, en una lloraba, en otra me insultaba, en otra trataba de manipularme recordándome todo lo que habíamos vivido juntos como hermanos. No podés hacerme esto, Lucas, decía una de las primeras. Soy tu hermana. Siempre me cuidaste. ¿Ahora me vas a dejar tirada? En otra, su voz sonaba más contenida, pero no menos falsa. Te juro que no vuelvo a decir nada de Valeria, ni de los chicos. Solo te pido que no me cortes el dinero, estoy desesperada. Escuché todos los mensajes. No por querer reconectarme con ella, sino por entender hasta dónde era capaz de llegar. Cada palabra me confirmaba lo que ya sabía, la culpa me había llevado a sostener a una persona que nunca quiso crecer. Durante años fui el sostén de una fantasía. Una vida artificial basada en mis ingresos, no en su esfuerzo. El departamento de lujo, las compras sin límite, los viajes espontáneos, las cenas costosas, la ropa que valía lo que una familia entera gasta en un mes, todo salió de mi cuenta. Y mientras yo creía que la estaba ayudando, en realidad le estaba robando la oportunidad de construirse a sí misma. A veces me despertaba en la madrugada con la mente hecha un nudo. Me preguntaba si había sido demasiado duro. Pero bastaba recordar el rostro de Valeria en la cena o la mirada confundida de Isabela y Tomás para que se me pasara. Yo había tomado una decisión y esta vez no iba a retroceder. Valeria, como siempre, estuvo a mi lado. Hiciste lo correcto, me dijo una mañana, mientras tomábamos café en silencio. No se siente tan correcto, le confesé. Porque duele. Pero es necesario. Si no lo hacías vos, ella nunca iba a enfrentarse a su realidad. Y tenía razón. Una mañana, mientras preparaba el desayuno con los niños en casa, recibí otra llamada de Camila. No contesté, pero dejó un nuevo mensaje de voz. Esta vez, su tono era de genuina desesperación. Lucas, por favor, no tengo cómo pagar el alquiler. Si no me ayudas, me van a echar. No sé qué hacer. Escuché el mensaje en altavoz, con Valeria sentada frente a mí. Me miró fijo, sin parpadear. No cedas, me dijo con firmeza, pero sin dureza. Si lo haces, ella no va a aprender nunca. Asentí. Costaba, pero era lo correcto. Pasaron las semanas. El teléfono sonaba menos. El silencio de Camila era raro, pero no del todo tranquilizador. Hasta que un día, mi madre me llamó. Hijo, solo quería contarte que tu hermana se mudó con nosotros ayer. Me quedé en silencio. ¿Qué pasó? Pregunté, aunque ya me lo imaginaba. No pudo pagar el alquiler. El casero le dio una semana para desocupar el departamento. Sentí un nudo en el pecho. No por lástima, sino por vergüenza. Vergüenza de haberle permitido llegar a ese punto. Pero escúchame bien, Lucas, añadió mi madre. Tu padre y yo fuimos claros. Si quiere quedarse aquí, tiene que ayudar. Nosotros no somos ricos, y no vamos a repetir tus errores. Esa última frase me sorprendió. Nunca había escuchado tanta firmeza en la voz de mi madre respecto a Camila. Siempre había sido sobreprotectora con ella, tal vez más de la cuenta. ¿Y qué dice ella? Pregunté.
Se queja todo el tiempo. Dice que ningún trabajo está a su nivel, que no se mató para acabar de secretaria. Pero ya está buscando. No le queda otra. Colgué la llamada y me quedé largo rato mirando por la ventana. No sentía alegría ni revancha. Solo una calma tensa. Como quien ve venir una tormenta, pero esta vez no se esconde. Unas semanas después, volví a hablar con mi madre. Me contó que Camila había conseguido trabajo como secretaria en una pequeña empresa de seguros. El sueldo era mínimo, apenas suficiente para pagar lo básico. Vendió casi toda su ropa, me dijo mi madre, en tono bajo. Los bolsos, los zapatos, los vestidos. Todo lo que vos le habías comprado. Dice que necesitaba el dinero para pagar deudas. No pregunté qué tipo de deudas, aunque lo imaginaba. Tarjetas al límite, compras a crédito, quizá préstamos encubiertos. Era evidente que había vivido como si el dinero nunca se fuera a acabar. Y ahora, la realidad le estaba pasando factura. No me alegraba. Pero tampoco me arrepentía. Porque por primera vez, Camila estaba conociendo el mundo como es, duro, exigente, implacable, pero también justo. Y ahí, en medio de ese cambio, comenzó a pasar algo que nunca imaginé. Habían pasado casi 3 meses desde aquella Navidad. 3 meses sin lujos para Camila, sin cenas costosas, sin tarjetas infinitas, sin la vida de vitrina que había llevado durante años. Y un domingo cualquiera, mientras Valeria, los niños y yo pasábamos por casa de mis padres, algo cambió. Era una visita sin más pretensiones. Queríamos tomar café, que Isabela y Tomás jugaran con los abuelos y disfrutar un rato tranquilo en familia. Pero apenas entramos, nos topamos con una escena que jamás creí ver. Camila salía de la cocina, con un delantal puesto. En las manos llevaba una bandeja de galletas recién horneadas. Me detuve en seco. No era solo el delantal. Era su rostro. Sonreía. Pero no esa sonrisa forzada y arrogante que conocía de memoria, no, era una sonrisa genuina. Cálida. Lucas, Valeria, qué bueno que vinieron, dijo, acercándose. Antes de que pudiera reaccionar, abrazó a Valeria. Un abrazo de verdad. No fingido. Y después se agachó frente a los niños. ¡Qué grandes están! ¿Quieren galletas? Tomás se rió y agarró una sin pensarlo. Isabela hizo lo mismo, y ambos corrieron al patio. Valeria la miró sorprendida. Yo también. Pero no dijimos nada. Nos sentamos en la sala. Mi madre trajo café, mientras Camila se acomodaba frente a nosotros. Había algo distinto en su postura, en su voz. No había soberbia. Había humildad. Quiero decirte algo, Lucas, dijo, bajando la mirada por un segundo. Lo que hice en Navidad fue horrible. No tengo palabras para justificarlo. Hizo una pausa. Respiró hondo. Te humillé. Humillé a Valeria. A tus hijos. Me comporté como si fuera mejor que ustedes por tener cosas caras. Pero todo eso lo pagabas vos. Y cuando me lo quitaste, me sentí desnuda. Le creí. Porque en sus ojos no vi manipulación, ni drama. Vi vergüenza. Vi dolor real. Ahora trabajo. No es glamoroso. Pero al menos me esfuerzo. Y cuando llego cansada, con las manos llenas de papeles y el uniforme arrugado, siento algo nuevo, dignidad. Valeria le sonrió. Yo también. Me alegra escucharte así, le dije. No te voy a mentir, lo que pasó me dolió mucho. Pero si estás dispuesta a cambiar, estoy acá. No hablamos de volver a darle dinero. No me lo pidió. Tampoco lo esperaba. Solo conversamos. De su trabajo, de lo que estaba aprendiendo, de lo difícil que era madrugar. Por primera vez, Camila me hablaba de tú a tú. Sin caretas. Cuando nos fuimos, Camila salió a despedirnos al portón. Los niños la abrazaron sin rencores, como si no recordaran los desplantes del pasado. Y quizás eso fue lo más valioso de todo. Esa noche, en casa, me senté con Valeria en el balcón. Miramos el cielo sin decir mucho. ¿Crees que va a cambiar de verdad?, me preguntó. No lo sé, respondí. Pero al menos ahora tiene la oportunidad. Y la está tomando. Guardamos silencio un rato. Sentí su cabeza apoyarse en mi hombro. Y entonces entendí algo. A veces, amar a alguien no significa protegerlo de todo, sino dejar que se caiga. Que aprenda. Que se mire en el espejo sin adornos. No fue fácil. No fue bonito. Pero valió la pena. Porque ahora, cuando pienso en Camila, no lo hago con rabia. Lo hago con esperanza.
Y cuando recuerdo esa Navidad, no la veo como un quiebre, sino como el inicio de algo mejor. Brindo por eso. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.